Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre uno de los libros que incluí en mi vídeo sobre los propósitos lectores de este 2021, así que bueno, podemos confirmar que he cumplido por lo menos con uno de esos propósitos de momento. Voy a seguir intentando leer esos libros que me propuse leer en aquel vídeo, y se trata de Beren y Lúthien de J.R.R. Tolkien, probablemente la historia de amor más importante en el Legendarium de Tolkien, más incluso tal vez que la de Aragorn y Arwen en El Señor de los Anillos. Aquí básicamente nos encontramos una selección de textos explicados e introducidos por Christopher Tolkien, editor y albacea de la obra de su padre J.R.R. Tolkien. El libro comienza con una contextualización en la que se nos explica qué es lo que vamos a leer en estas páginas, cómo está integrado en todo ese universo de Tolkien y cuál es el propósito principal de este libro. Yo la verdad es que no me considero un gran experto en la obra de Tolkien. Hay tantas cosas publicadas y escritas sobre todo este universo que la verdad es que me parece muy difícil ser realmente un experto. Pero bueno, sí que con lo que he leído me hago una idea de lo inmenso y lo grande que era todo lo que Tolkien dejó escrito, todo el trabajo al que dedicó su vida, y lo inmenso y grande que era todo lo que se encontró después su hijo y a lo que también dedicó toda su vida hasta que falleció el año pasado. Y sobre todo tenemos que agradecer a Christopher Tolkien que dedicara gran parte de su vida a clasificar todo lo que había dejado escrito su padre, a ordenarlo y a ir publicándolo de manera que fuera lo más sencillo posible para los lectores seguir ampliando conocimientos sobre la obra que había dejado su padre. Este libro es un claro ejemplo de ello. Me parece que de una forma muy sencilla y muy bien explicada nos introduce una historia que es muy importante dentro del universo de Tolkien. Y es que se nos presenta la clásica historia, esa historia que es apenas un recuerdo muy lejano en El Señor de los Anillos, esa historia de amor entre Beren y Lúthien. Beren, el mortal, y Lúthien, la elfa inmortal. Y se nos presenta esta historia primero con un cuento corto, muy sencillo, en el que vemos la primera versión de esta historia ideada por Tolkien. Y a lo largo del resto del libro iremos viendo otras versiones en las que se fueron incluyendo otras novedades y otros cambios, algunos muy importantes, a esa historia que leemos al principio. Muy resumidamente, en este cuento conocemos a Lúthien, una elfa a la que le gusta pasar el tiempo cantando y bailando en el bosque. En estas, Beren, un gnomo, que es como otra especie de elfo, no se llega a explicar en este primer cuento que sea mortal, como se explicará en el futuro, en otras versiones, pero sí que es otra especie de elfo, con un poco menos de prestigio que los elfos a los que pertenece Lúthien. Entonces un día la ve bailando y cantando junto a su hermano y se enamora de ella. Se presenta, hablan y Beren decide ir a obtener la bendición del padre de ella para que ambos puedan vivir juntos su amor. El caso es que el padre poco menos que se burla de él, lo ridiculiza y le dice que si quiere conseguir la mano de su hija tendrá que traerle un Silmaril. Los Silmaril son tres piedras, tres joyas de inmenso valor y de inmenso poder para los elfos, que en este momento están en poder de Morgoth, que es el señor oscuro de este momento en la Tierra Media, y que tiene las tres piedras en su corona. Por lo tanto, esta misión es básicamente una misión suicida, pero Beren no se va a amilanar e intentará conseguir estas piedras para conseguir el amor de la elfa Lúthien. Así que, inevitablemente, Beren termina prisionero de Morgoth, concretamente de Tebildo, que es uno de sus principales súbditos, y por su parte Lúthien también terminará prisionera de su propio padre, que quiere evitar que vaya a rescatar a Beren. El caso es que Lúthien conseguirá escaparse de su padre porque su amor es mucho más grande que todo lo demás, y conseguirá ir en busca de Beren para rescatarle, para conseguir los Silmaril y para poder pasar el resto de sus días juntos. No os cuento más porque a partir de aquí es cuando en las diferentes versiones que veremos en este libro empiezan a venir los cambios y las novedades. Entonces, según la versión que leamos del libro, las aventuras que van a venir después de todo esto van a ser diferentes. Yo la verdad es que no sabía nada de la historia de Beren y Lúthien más allá de las referencias que había leído a esta historia, pues en El Señor de los Anillos sobre todo, y algo de lo que había leído en el Silmarillion, en esto que fui ojeando y buscando partes de la historia de estos personajes, pero no conocía este cuento
y no conocía la historia original de estos personajes. Sí que siempre he recordado que en el apéndice del Retorno del Rey, cuando se nos cuenta la historia de Arwen y su amor con Aragorn, en el momento en que Aragorn la ve por primera vez paseando por Rivendell, cree estar viendo a la mismísima Lúthien, a pesar de que es un personaje de una era anterior, de muchos años atrás, que apenas es ya una leyenda, un recuerdo, pero él cree estar viendo a la mismísima Lúthien cuando ve por primera vez a Arwen e incluso la llama por el nombre de esta. Y es que al final las dos historias tienen sus similitudes, porque en ambas historias tenemos a la elfa inmortal y al enamorado mortal. Entonces digamos que tenemos en primer lugar este cuento en el que se nos introduce en la historia de Beren y Lúthien de una forma muy clara y muy sencilla. Aquí tenemos la historia desde su principio a su final y todas las aventuras y todos los avatares que pasan, pero después seguimos con un poema, con extractos de un poema, mejor dicho, con extractos de la balada de Leithian, que al final ocuparán la parte más grande de todo el libro. Aquí veremos los principales cambios y las principales novedades con respecto al cuento anterior. Por ejemplo, en el cuento anterior, quien retiene por primera vez a Beren es Tebildo, que es como el señor de los gatos, pero en este poema quien retiene a Beren por primera vez, ese sirviente de Morgoth, es Zu, que más adelante sabremos que se trata del mismísimo Sauron. Digamos que en este poema vamos a ver la historia que será más canon en el universo de Tolkien posteriormente. Pero además, intercalados en este poema, vamos a encontrar también fragmentos del Cuenta Noldorinua, en el que también se nos refiere a la historia de Beren y Lúthien, pero de una forma más resumida y con otros cambios. Entonces, a la vez que vamos leyendo el poema, vamos a ir leyendo también los cambios que se aportan en esta otra versión. Y además, para rematarlo todo, Christopher Tolkien completa la historia pues con otros fragmentos cortos, a veces muy cortos, en los que se nos refiere al destino final de estos dos personajes. Quiero recalcar entonces que este libro, más que una novela al uso, como pueden ser El Hobbit o El Señor de los Anillos, sería más bien un ensayo con fragmentos de multitud de textos. Como os digo, al principio se nos introduce en lo que vamos a leer, en el trabajo de edición que ha estado realizando Tolkien y en cómo encajaría todo esto que vamos a leer en toda esa gran obra de Tolkien, pero además, mientras seguimos leyendo, mientras vamos encontrando el resto de fragmentos, vamos a encontrar continuamente la voz de Christopher Tolkien, que nos explica qué estamos leyendo, dónde hay que contextualizarlo y qué sentido tiene introducirlo en ese momento. Entonces digamos que resulta una forma interesante, muy interesante de leer este libro si ya tienes algún conocimiento previo sobre la obra de Tolkien, pero que si vienes de nueva, si quieres empezar a leer a Tolkien con este libro, pues va a ser un tanto desconcertante. Entonces no es un libro que yo recomendaría, a pesar de que no es muy gordo, no lo recomendaría para nada para empezar a leer a Tolkien. Yo siempre recomendaría empezar por El Hobbit y seguir por El Señor de los Anillos, es decir, ir leyendo casi por el orden de publicación, y es que El Hobbit al final es la novela más sencilla y más accesible, y El Señor de los Anillos pues es la forma ya más contundente de meternos de lleno en el mundo creado por Tolkien, pero este libro lo recomendaría solo como una pequeña ampliación de todo ese universo de Tolkien. Tengo que recalcar una cosa, y es que en este libro, en esta historia de Beren y Lúthien, me ha sorprendido mucho, y para bien, el trato del personaje femenino, el trato de Lúthien. Y es que es un personaje con mucho protagonismo, con mucho poder y con una toma de decisiones muy importantes. Desgraciadamente estamos acostumbrados a ver en Tolkien personajes femeninos muy secundarios y muchas veces muy delicados. Aunque sean poderosos, son personajes muy delicados normalmente. En El Hobbit apenas hay referencia a ningún personaje femenino, y en El Señor de los Anillos los pocos que aparecen son muy secundarios, a pesar de que encontremos a un personaje también con mucha fuerza, con una importante también toma de decisiones y con una historia muy interesante en el personaje de Éowyn, pero igualmente no deja de ser un personaje secundario. En este caso, Lúthien es tan protagonista como Beren y a veces incluso más activa y más poderosa que este. Aunque sus habilidades sean más bien cantar y bailar, pero con el uso de estas habilidades y con su valentía consigue enfrentarse a personajes tan poderosos como Melko o Morgoth y como el mismísimo Sauron. Entonces todo mi respeto para Lúthien y toda mi admiración para Tolkien por haber creado un personaje femenino tan poderoso. Y nada más, este libro os lo recomendaría si os gusta el universo de Tolkien, sin ser especialmente expertos como yo, pero si habéis disfrutado con El Hobbit o con El Señor de los Anillos,
creo que podréis disfrutar también con esta historia, con Beren y Lúthien, para conocer a estos dos personajes tan importantes en el mundo de Tolkien y a los que se van a referir otros personajes en otros momentos. Hay que leérselo sabiendo lo que te vas a encontrar, pues lo que os decía, un ensayo con muchos fragmentos, tanto fragmentos en prosa como en verso, pero creo que sigue manteniendo pues esa epicidad en la forma de escribir de Tolkien, en la forma de presentarnos sus historias y sus personajes. Entonces, pues eso, os lo recomendaría como una pequeña ampliación de todo este universo tolkieniano. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo de la Cueva de Charles. Adiós.